uno va logrando, ¿no? Cada centímetro cúbico de suelo llegue a una raíz, ¿no? Y a su vez que esa raíz estimule, ¿no? en la rizósfera un grupo de microorganismos distintos, ¿no? Entonces así vamos a tener algunos que fijen nitrógeno, otros que solubilicen fósforo, otros potasio, algunos que se asocien mejor a hongos, otros a bacterias, ¿no? Generalmente los campos que vienen, por ejemplo, de muchos años de ganadería extensiva y continua, pero donde el ecosistema no ha recibido grandes dosis de insumos, de herbicidas, insecticidas y fungicidas, generalmente acomodando el manejo, dando descansos y generando ese efecto manada, ¿no? Que se busca imitar con la ganadería regenerativa, el ambiente responde rápido en cuanto a la sucesión de especies. ¿Cómo hacen ustedes para hacer esta rotación de los animales por los potreros? Toda materia viva es materia espiritualizada. Todo espíritu debe encarnarse en la materia. Es una frase de Rudolf Steiner que nos invita precisamente a entender la dinámica de los ecosistemas, la importancia de cada uno de los actores y cómo podemos trabajar. Bienvenidos a Agrobiota Podcast, un podcast en donde hablamos de agricultura, sostenibilidad, saberes ancestrales, agronegocios y un par de cosas más. Mi nombre es Paula Rojas, soy microbióloga industrial, productora de bioinsumos, productora agrícola y de verdad me encanta aprender todos aquellos aspectos de la agricultura que queremos compartir con todos y cada uno de ustedes. Y el día de hoy, tenemos una tenemos un invitado muy, pero muy especial. Es un argentino productor regenerativo, protagonista de uno de los documentales más importantes e influyentes de nuestra era, que es Kids on the Ground, alma del proyecto El Mate, y que además es un gran conocedor de la ganadería y de los procesos regenerativos, de la microbiología de los suelos, de los animales y sobre todo un ser humano con una mirada integral sobre cómo volver a criar, producir y habitar la tierra con respeto y equilibrio. Así que le doy la bienvenida a Bruno Basqueto. Bienvenido, Bruno, a Agrobiota Podcast. ¿Cómo te va, Paula? Bueno, muy buenos días. Bueno, no sé a qué hora lo van a escuchar, pero un saludo para toda la audiencia. Muy agradecido por la oportunidad y bueno, saludo a toda la gente ahí de Colombia, que tengo muchísimos amigos por allá, ¿no? Y de todos los lugares donde nos estén viendo. Gracias, Bruno. Bueno, fíjate, nosotros tenemos una comunidad que está creciendo y que está trabajando. Tenemos mucha gente que nos ve desde México, nos ven desde Costa Rica, desde Guatemala, Honduras, nos ven en África, nos ven en Tailandia, en España y en Portugal. Tenemos aquí siempre los seguidores cuando tenemos el estreno del podcast, así que estamos felices de poder contar con tu presencia y que gracias a tu generosidad, pues vamos a aprender mucho hoy de ti. Bruno, para quienes no te conocen, que es poco probable, pero digamos que me gustaría que pudieran conocer a la persona que está detrás del proyecto junto con tu familia en el mate. Gustaría que nos contaras, eres ingeniero agrónomo y eres productor, pero además de eso, ¿cómo te consideras tú como persona en la parte agrícola que estás llevando? Bueno, primero espero que un buen padre, ¿no? Antes de todo lo otro, ¿no? De lo que más quisiera, ¿no? Sobre todo a futuro, ser recordado, ¿no? Sí, tal cual como dijiste, yo soy ingeniero agrónomo y productor, junto a mi familia, ¿no? Es una empresa familiar, el mate, ¿no? Porque así, bueno, nos conocen mucho como el mate en todas las redes y por todas las cosas que siempre vamos compartiendo. El mate es un proyecto que surgió allá por el 2011-2012, sobre los campos, ¿no? Los establecimientos de la empresa familiar, campos que venían, ¿no? En agricultura convencional. Tuvimos un par ahí de fracasos, ¿no? Financieros, y empezamos a percibir un montón de problemas ambientales. Yo en ese momento justo estaba cursando, ¿no? la carrera de agronomía, ¿no? Estaba en el proceso ahí a mitad de camino. Y bueno, fue como un gran replanteo interno, ¿no? En su momento, conocer, ¿no? Los principios de la ganadería y la agricultura regenerativa, y ver
la gran dicotomía, ¿no? Y distancia que había a lo que yo estaba aprendiendo, ¿no? Así que realmente el proceso después de terminar la carrera fue un proceso complicado porque realmente muchas de las cosas que yo estudiaba iban a contraposición después de lo que realmente quería hacer, ¿no? Así que bueno, desde ese momento hasta ahora ha sido un camino de aprendizaje, ¿no? Que todos los días se sigue aprendiendo, tanto como de lo que hemos hecho, ¿no? En la empresa acá en el sur de Córdoba, en Argentina, como también la oportunidad que me han dado muchos productores y empresas de ayudarlos y darles una mano en este proceso, ¿no? De cómo mejorar, ¿no? Las producciones ganaderas en tres aspectos, ¿no? En lo económico, en lo ambiental y en lo social. Sí, que a fin de cuentas es uno de los principios más importantes de la sostenibilidad, ¿no? No podemos hablar de sostenibilidad si no tenemos los tres pilares fundamentales, ¿no? Que impacte la familia o el beneficio familiar y por consecuencia a la sociedad, que estemos protegiendo la parte ambiental porque nos vamos a quedar sin nuestro activo más importante. Y la parte económica es fundamental, que a veces la dejamos la mayoría de productores de lado, que no le prestamos tanta atención, pero que realmente es lo que garantiza que el proyecto tenga un recorrido y que siga teniendo un avance desde este principio. Y ustedes tienen un proyecto que la verdad es maravilloso, Bruno, cuando empezamos a ver todo lo que han logrado, porque ustedes integran distintos animales y distintos aspectos dentro de su proyecto, ¿no? Tienen vacas, tienen ovejas, tienen gallinas, que pues claramente producen huevos y además de eso manejan abejas, que pues igual es una dinámica que siempre está interconectada. Y aquí podemos decir que todos los puntos son importantes, ¿no? Cómo conectamos todos los puntos para que realmente podamos hablar de circularidad y ejercer ese mejor manejo. Y en ese caso, me gustaría saber ustedes cómo llegaron a trabajar precisamente con todos estos animales para volverlos un proceso o un proyecto que es realmente circular. Sí, mira, eso, vos es que a mí me pareció fascinante en su momento, porque por ahí yo estoy dentro de lo que es la Pampa Argentina, ¿no? Una zona de suelos que fueron muy ricos, pero que lamentablemente lo fuimos agotando y que donde siempre típicamente estamos acostumbrados a ver una producción, ¿no? O el campo produce maíz, o produce soja, o produce ganado, o produce trigo, pero nunca, ¿no? Hasta ese momento donde yo empecé a ver la posibilidad ¿no? de poner muchos pisos, digo, ¿no? Yo sobre el campo, ¿no? Que sobre todo para productores medianos y pequeños, ¿no? Realmente es importante, ¿no? Generar diferentes niveles de negocio sobre la misma superficie, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo digo permite todos los conceptos relacionados a la agroecología, que uno puede estar produciendo madera, fruta, forraje, diferentes animales, ¿no? Entonces, nosotros en su momento empezó siendo un proyecto de ganadería bovina con vacunos, y después, bueno, en el camino fuimos descubriendo, ¿no? La posibilidad primero de integrar otra especie, un rumiante menor, el ovino, que siempre algo que hemos sacado como conclusión de estos años, que a medida que baja el tamaño de la especie, más rentables por unidad de área, ¿no? Entonces, uno dependiendo la superficie que tiene, se puede inclinar a una otra especie para, bueno, generar una escala de negocio interesante. Y en nuestro caso, bueno, se sumó el ovino como una segunda unidad de negocio, y después llegaron el tema de las aves, ¿no? Las gallinas y los pollos, que la idea es que vayan pastoreando, ¿no? En los sectores que, tanto de ovino como de bovinos, y puedan primero consumir todas las larvas de los parásitos, las lombrices, los escarabajos, todo lo que la biodiversidad que se genera en la pradera, y con eso bajar los costos de alimentación, ¿no? Que sobre todo en la gallina es muy importante, ¿no? Uno puede llegar a reducir en un 30 o 40% los costos de alimentación a partir de toda esta circularidad que nos da la pradera. Entonces hoy el mate tiene como, digamos, tres niveles de negocio: lo que es ganado bovino, que es el negocio más grande que tiene la empresa.
Después tenemos la parte ovina, que por un lado es cabaña, vendemos reproductores y también vendemos animales con destino a carne. Eso se hace un mercado más regional, por así decirlo, de lo que es el ovino. Tenemos una sala de faena en el propio establecimiento, entonces eso ya se faena ahí, se comercializa. Y después vendemos más a nivel local, en lo que es Adelia María, que sería el pueblo, la ciudad donde nosotros vivimos, lo que es huevos y pollo, ¿no? Y eso se vende mucho directo al consumidor. Después los de la miel que mencionaba, esa fue una alianza que fuimos haciendo con diferentes apicultores, donde ellos ponen las colmenas, ¿no? Bueno, con todos los beneficios que eso trae al ecosistema. Y bueno, al ser un campo donde no se usan insumos químicos y siendo una región donde la verdad que van quedando pocos lugares para, para producir miel, se genera ahí una sinergia entre todos, ¿no? Esta era una zona que tenía una buena producción apícola en algún momento, cuando había muchas praderas. Hoy que casi todo está en agricultura, lamentablemente ha casi desaparecido, ¿no? La actividad apícola en la región. Sí, cada vez lo vemos como una consecuencia del comportamiento que estamos teniendo como humanidad, y es aumentando la frontera agrícola o simplemente haciendo, digamos que no diversificando esa producción que tenemos, ¿no? Todavía nos falta entender la importancia de la diversidad y cómo trabajar con los ecosistemas para que realmente estén integrados. Bruno, en una de las charlas que tú has dado, que son muchas y que estuve viendo, hablabas precisamente de la importancia de la presencia de distintas plantas cuando se alimentan a los animales, ¿verdad? Y es uno de los aspectos más importantes que nosotros hemos notado y que hemos aprendido con muchos invitados. Pero me gustaría que nos explicaras, para quienes no tienen claridad en este aspecto, por qué es tan importante la diversidad de las plantas o de los pastos o de las arbences, que muchas veces son generación espontánea dentro de nuestros potreros como ganaderos. ¿Cómo trabajarlo eficientemente y por qué es importante no tener una planta, un único cultivo para la parte de nutrición de los animales? Sí, es importantísimo, tal cual lo decís. Vos sabés que es muy común, uno por diferentes regiones que anda de Argentina y en todos los países, siempre es como que en la ganadería uno va a encontrar como por zonas el cultivo ideal, ¿no? Entonces, no sé, donde estoy yo es el monocultivo de alfalfa, uno se va más al norte o para Paraguay y es el Panicum maximum. Se va a otro lado y es la grama, se va a otro lado y es otra especie, pero siempre se tiende, ¿no?, a ganadería a trabajar un montón con monocultivos, ¿no?, de una sola especie. Y eso, bueno, genera una gran simplificación, ¿no?, tanto a nivel de nutrición como para los animales, y también a nivel de la eficiencia con la que uno puede capturar energía solar y también aprovechar, ¿no?, recircular nutrientes en el suelo, ¿no? Yo siempre me gusta explicarlo, que si uno piensa del suelo para abajo, si uno tiene el mismo tipo de raíces, va a estar explorando solamente hasta una determinada profundidad, va a estar movilizando o estimulando un solo tipo de biología y va a dejar un montón de nichos en el suelo sin cubrir, ¿no? En cambio, en la medida que uno vaya mezclando, ¿no?, diferentes tipos de gramíneas, leguminosas, brasicáceas, diferentes especies también que van apareciendo nativas de muchas familias, uno va logrando, ¿no?, que el suelo, o sea, que a cada centímetro cúbico de suelo llegue una raíz, ¿no? Y a su vez que esa raíz estimule, ¿no?, en la rizósfera un grupo de microorganismos distintos, ¿no? Entonces así vamos a tener algunos que fijen nitrógeno, otros que solubilicen fósforo, otros potasio, algunos que se asocien mejor a hongos, otros a bacterias, ¿no? Entonces eso va generando todo un ciclo, ¿no?, de recirculación en el suelo, que también se traduce a una mejor oferta después nutricional a los animales, ¿no? Yo siempre digo, si uno le sirve en una ensalada de una sola cosa y al lado me sirven una que tiene un montón de variedad, normalmente vamos a la variedad, ¿no? Eh,
eso siempre va aparejado al buen manejo y a la buena gestión ganadera en cuanto al pastoreo, ¿no? Que uno a través, ¿no? del uso del alambre eléctrico básicamente va generando en los animales un pastoreo no selectivo, ¿no? Imitando a las manadas de la naturaleza, ¿no? Entonces los animales van a ir comiendo todo por igual, permitiendo que todas las especies se puedan expresar, porque un problema común que pasa también en el pastoreo extensivo y continuo, que se llama, ¿no? Que es uno de los grandes males, ¿no? de nuestra era, va generando lo que se llama una selección inversa, ¿no? En el ecosistema, que van quedando todas las especies forrajeras de menor calidad, ¿no? Porque por años y años los animales van consumiendo lo que a ellos más les gustan, las especies más palatables, y van descartando las de menor calidad. Entonces, con los años, lo que va quedando, ¿no? En los potreros, en los pastizales, es el pasto de peor calidad, ¿no? Entonces, eso se soluciona a través de la gestión del pastoreo, pero al momento de implantar especies, siempre se trata de buscar una biodiversidad imitando a la naturaleza, ¿no? Y sobre todo fomentando la aparición de muchas especies nativas que son de una calidad forrajera excelente, ¿no? Yo acá siempre Me gustaría preguntarte, en ese caso, Bruno, fíjate, cuando hablamos de arbences y de plantas espontáneas que están ahí, generalmente son aquellas que las que aparecen porque hay unas determinadas condiciones de suelo que estimulan la presencia de estas plantas, ¿no? Y a medida que nosotros vamos mejorando, entre comillas, o cambiando esa condición de suelo, digamos que aparecen otras plantas porque a fin de cuentas muchas de esas semillas se encuentran ahí en nuestro suelo, ¿verdad? Entonces aparecen esas nuevas plantas que seguramente pueden dar una variabilidad a esa alimentación de nuestros animales. Pero cuando no tenemos eso, lo que hacemos es hacer siembras de distintas plantas, ¿verdad? Empezar a trabajar desde tu punto de vista y desde tu experiencia trabajando en plantas. ¿Cuál crees tú que sea la mejor forma para trabajar en este aspecto, ¿no? Dejar que se generen las arbences y cuánto tiempo tomaría eso o hacer una siembra de plantas para estimular el ecosistema para que arranque e impulsar. Es una pregunta buenísima, ¿no? Y que siempre desata muchas peleas. Se, yo te voy a decir lo que opino desde mi experiencia empírica, ¿no? Y de haber trabajado en diferentes situaciones. Creo que primero tenemos que dividir, ¿estamos en un ambiente húmedo o seco, ¿no? Es la primera división, ¿no? Y la segunda es, ¿el campo viene de ganadería extensiva y continua o viene de una agricultura con mucho uso de insumos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Generalmente los ambientes húmedos, más que, o sea, siempre que hablemos de humedad o ambiente húmedo seco, no se refiere a cuánto llueve en el año, sino cómo es la distribución, ¿no? Yo tengo un ambiente donde todo el año tengo humedad o tengo un ambiente donde tengo épocas húmedas bien marcadas y épocas secas bien marcadas, ¿no? Que pasan largos periodos de tiempo el suelo seco. Si yo estoy en un ambiente con una distribución errática, como por ejemplo yo estoy acá en Córdoba, como son muchas zonas de Colombia también, donde tengo estación de lluvia, estación seca, realmente los ecosistemas responden mucho más lento, ¿no? Entonces ahí es mejor ayudar, desde mi punto de vista, con una siembra inicial de pastura, sobre todo por la cuestión económica, ¿no? Que en esas transiciones el productor tiene que vivir, ¿no? Y ser rentable. Y después también, generalmente, los campos que vienen, por ejemplo, de muchos años de ganadería extensiva y continua, pero donde el ecosistema no ha recibido grandes dosis de insumos, de herbicidas, de insecticidas y fungicidas, generalmente acomodando el manejo, dando descansos y generando ese efecto manada, ¿no? Que se busca imitar con la ganadería regenerativa, el ambiente responde rápido en cuanto a la sucesión de especies. Ahora, cuando nos vamos a zonas más áridas y que han tenido a su vez muchos años, como era el mate, ¿no? de uso de herbicidas, de insecticidas y fungicidas, realmente esa respuesta es muy lenta, ¿no? Porque vos tenés que pensar que a lo mejor por 20, 30 años
todo lo que fue naciendo el banco de semillas, vos lo fuiste matando con herbicidas, ¿no? Entonces, en esos ambientes, yo considero, cuando son más semiáridos o cuando han tenido mucha presencia de agricultura en su historial, que es necesario implantar una pastura polifítica para acelerar los procesos de regeneración del suelo. ¿Qué es lo que nos ha pasado, por ejemplo, a nosotros acá en el mate? Los primeros años, todas las malezas que teníamos eran malezas muy agresivas, de una respuesta del suelo a descompactarse, dicotiledóneas de mala calidad forrajera, pero muy útiles en su labor de cincel del suelo, ¿no? Más o menos al quinto, sexto año empezamos a ver que la flora que se empezó a expresar ya eran gramíneas de calidad. Y por ejemplo hay una especie que acá en Argentina es muy conocida, que es son los paspalum, los pastos miel que se llaman, que es una forrajera muy buena que recién al sexto, séptimo año empezó a expresarse con fuerza, ¿no? Entonces acá hay un insumo, ¿no?, que es importante, que es es la paciencia en los procesos. Pero volviendo a tu pregunta, yo lo dividiría, ¿no? Si estoy en un ambiente semiárido o con presencia de agricultura, generalmente vamos a adelantar muchos procesos y tiempo implantando una pastura inicialmente. Si estamos en un ambiente húmedo, generalmente solamente con el impacto y la gestión del pastoreo, ese ambiente va a responder muchísimo más rápido, ¿no? La humedad siempre, yo digo, te tapa errores de manejo, ¿no? Sí, es una gran aliada. Y cuando, cuando empezamos a ver, en una de las charlas estabas hablando precisamente de que hiciste un estudio junto al INTA evaluando esas pasturas que estaban allí, ¿no? Y viendo que puede que no sean, digamos, que los pastos que generen, que tengan la concentración proteica más alta, pero que sí estimulan la porosidad del suelo, que a fin de cuentas es uno de los elementos fundamentales que se necesita para el tema de infiltración, para el tema de manejar carbono dentro del suelo y a fin de cuentas estimular esa red trófica que se va a generar desde bacterias, hongos, protozoos, nematodos, insectos y demás, ¿verdad? Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál sería esa planta que en primera instancia deberíamos trabajar para poder mejorar esa condición de suelo, ¿no? Porque no nos estamos dando cuenta que uno de los factores más relevantes no es la ausencia de materia orgánica o la erosión que tiene el suelo, sino que la compactación, que es consecuencia de las dos, es uno de los factores súper limitantes en este proceso. Entonces, cua cómo trabajar con una planta o con una asociación de plantas para poder mejorar esa condición. Sí, yo creo que la gran, digo, epidemia de nuestros tiempos es la impermeabilización de los suelos, ¿no?, que se está generando a través del mal manejo, ¿no? Tanto de la agricultura mal gestionada, como del pastoreo continuo y extensivo, ¿no?, en lo que es la ganadería. Entonces, yo digo, es un mal silencioso que muchas veces lo vemos. Por ejemplo, ahora en Argentina tuvimos en una zona que llovió muchísimo, generó inundaciones, igual un montón de problemas sociales, que muchas veces nos quedamos a que fue un evento de lluvias extremos, y parece que la culpa es del clima, pero en realidad la compactación a la que hemos llegado en muchos suelos es increíble, ¿no? Acá por darte un ejemplo, nosotros empezamos acá en el mate con una capacidad de infiltración de alrededor de 20 milímetros la hora. Hoy, 10, 12 años después, según el sector, esa infiltración está en más de 100, ¿no? Entonces yo muchas veces eh, cuento, imagínense en una lluvia de 100 milímetros la hora, que es una lluvia que en verano puede ser normal en esta zona. Uno infiltra 20 y 80 se están yendo por escorrentía, ¿no? Entonces, para empezar a cualquier proceso de regeneración o fijación de carbono, materia orgánica, primero tenemos que solucionar el ciclo del agua, ¿no? Hacer que el agua primero infiltre y después que se retenga, ¿no? Para después empezar a pensar en los otros procesos, ¿no? En eso depende un poco el ambiente donde estemos trabajando, pero creo que las gramíneas megatérmicas, sobre todo por su gran
capacidad, ¿no?, de generar biomasa radical, son las especies que más ayudan en esas transiciones. Por ahí nos estamos dando cuenta también que hay ciertos ambientes que están tan degradados, ¿no? Es algo que hablamos mucho con Sergio Toletti, que estuvo en el podcast, que hay ambientes que están tan degradados cuando uno arranca a trabajar que realmente cuesta implantar una pastura perenne de inicio, ¿no? Entonces muchas veces precisamos hacer un policultivo de especies anuales para generar un shock de carbono, de raíces en el suelo, para después pasar a la pastura, ¿no? Porque muchas veces está tan compactado, tan degradado, con tanta falta de porosidad que las especies perennes, ¿no?, que se implantan de a poquito, que les cuesta, muchas veces se fracasan las siembras si el estado del suelo es muy malo, ¿no? Sí, y para aclarar un poco más esa idea, ¿qué significa megatérmico, Bruno? Porque ya vemos novatos, bueno, yo lo entiendo, pero para las personas que no tienen claridad, ¿qué es eso? Las gramíneas megatérmicas son las que se llaman C4, son especies de crecimiento estival generalmente, que son mucho más eficientes en la generación, ¿no?, de biomasa y de fijación de carbono con respecto a las especies C3, ¿no? Para los que están escuchando, por ejemplo, en Colombia, ¿no?, cuando uno se va a zonas de altura, por ejemplo, cerca de Bogotá, ¿no?, que es más fresco, más húmedo, ahí generalmente las especies que se dan como gramíneas son C3, ¿no? Las festuca, los gros, los dáctilis. Cuando ya nos vamos a ambientes donde la precipitación son bien marcadas y en algunas épocas tenemos, en otras no, y a su vez hace más calor que en esos lugares más templados, ahí es donde se empiezan a dar mejor las especies C4, ¿no?, que son los panicum, son las braquiarias, son los paspalum, son las digitarias. Entonces, generalmente estas especies, cuando los suelos están degradados, en las transiciones son más importantes, ¿no?, que la C3, como que la C3 ya precisa un cierto contexto para poder desarrollarse en cuanto a fertilidad del suelo. La C4 es mucho más rústica que la megatérmica, ¿no? Genial. También va un poco aparejado en que en general los ambientes húmedos y templados a nivel latinoamericano se han degradado menos que los ambientes con sequías más largas. A medida que menos lluvia tenemos y peor distribuida está, más frágil se hace el ecosistema a degradarse, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, acá en Argentina, en la Patagonia, ¿no?, que llueve muy poquito, llueven entre 100 y 200 milímetros en muchas partes. Entonces un ambiente muy frágil a descubrirse, a quedar suelo desnudo y a degradarse. En cambio, cuando nos vamos a un ambiente más húmedo y frío, generalmente, ¿qué vemos? Que el sobrepastoreo que causa que haya poca biomasa, uno pasa por los campos y parece una cancha de golf, están totalmente sin mucho volumen de biomasa, pero el suelo siempre se tiende a cubrir. En el trópico húmedo pasa lo mismo. Cuando ese mismo manejo se aplica al pastoreo extensivo a una zona seca, enseguida se empieza a generar suelo desnudo y lugares que realmente se impermeabilizan, ¿no?, que el agua después cae y corre. Sí. Mira, pues es que hay mucho que entender de las dinámicas de estos ecosistemas cuando hablamos también de la diversidad de climas y cómo trabajar para cada uno de esos factores, ¿verdad? Tú mencionabas en una de las charlas, Bruno, el hecho de muchas veces los productores obviamos el hecho de evaluar todos los aspectos, ¿no? Y un aspecto que tenemos fundamental y a plena vista son las bostas de los animales, ¿verdad? Si está muy líquido, si está muy compactado, si, cuáles son esas condiciones que debería tener nuestro animal para saber efectivamente que lo que estamos haciendo tiene sentido y que está realmente teniendo un impacto positivo en el proyecto como tal. ¿Nos puedes explicar cómo nosotros como productores podemos ver esos aspectos dentro de un ecosistema para evaluar realmente si esto que estamos haciendo está funcionando o no? Sí, las botas tienen como dos cosas importantes. Por un lado, a nivel de suelo, ¿no? Y por otro lado, a nivel de cómo está el rumen del animal
digiriendo el pasto que nosotros estamos ofreciendo, ¿no? Entonces, primero, a nivel ambiental y de suelo, si nosotros vemos que las bostas quedan en el suelo tal cual, que no se integran, que quedan duras, que se secan, que recorremos potreros del campo y hay bostas de hace años, ¿no? Que muchas veces pasan, ¿no? Es increíble, ahí se empieza a acumular bosteos secos arriba, que es más, empiezan a perjudicar la superficie fotosintética que tenemos, está indicando que el suelo es muy mala en nuestra actividad biológica, ¿no? Si en cambio nosotros vemos que esa bosta se integra, en que hay presencia de escarabajos, de lombrices, que las damos vuelta y hay hongos, que en la temporada de lluvia esas bostas se van rápidamente, nos está indicando una buena actividad en el suelo, ¿no? Eso es muy importante para ver nuestro punto de arrastre, ¿no? Que tan bien o mal estamos. Y después el análisis de la consistencia de la bosta es muy importante para ver qué tal está siendo digerido el pasto por parte de nuestros animales, ¿no? Si nosotros vemos una bosta muy líquida, nos está indicando que hay un exceso proteico generalmente en el pasto y que precisamos dar más tiempo de descanso a nuestros potreros, a nuestras praderas, ¿no? Que el pasto eh, junte mayor cantidad de fibra, ¿no? De celulosa y hemicelulosa. Si en cambio nosotros lo que observamos es que las bostas están duras, secas, anilladas, tipo boñigas, tipo la bosta del caballo, nos está indicando que ese pasto está pasado, ¿no? Que le falta proteína y que precisamos o acortar tiempos de descanso o si estamos en la temporada seca, en los climas, por ejemplo, el subtrópico y trópico seco, en la estación seca generalmente los pastos se van a secar, ¿no? Entonces, para digerir toda esa masa de pasto seco, precisamos ayudar al rumen, ¿no? Principalmente con nitrógeno. Esto es como un compostaje, ¿no? Entonces, si la bosta está muy seca, precisamos agregar nitrógeno para que ese rumen trabaje más rápido, aumente la tasa de pasaje y pueda digerir mejor el pasto. Entonces ahí se puede hacer estrategias de suplementación proteica, que puede ser con nitrógeno proveniente de oleaginosas, también puede ser con urea gestionado con sal, que uno lo que hace es agregar al rumen ese poquito de nitrógeno para que el rumen cuando hace la fermentación pueda a partir de las cadenas carbonadas generar proteína, ¿no? Eh, y cerrando esto, uno que ve que generalmente con los años y con el buen manejo, muchas de estas praderas de las zonas de trópico y subtrópico se empiezan a enriquecer con leguminosas, herbáceas, arbustivas y arbóreas que ayudan a complementar esa alimentación, ¿no? A que el animal pueda de los mismos potreros sacar esa proteína sin nosotros tener que dársela exógenamente, por así decirlo. Sí. Y también relacionado con eso que mencionas, importante retomar el hecho de cómo la microbiología está en constante ciclo, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que los animales consuman y de la sanidad de esas pasturas o del alimento que tengan, llámese aves, llámese ovinos, llámese vacas, pues a fin de cuentas esa microbiología pues, está asociada en condiciones naturales a un cultivo pues alimenta esa presencia microbiológica en el rumen y va a estimular esos procesos y a fin de cuentas sabemos el resultado por cómo vemos la voz, ¿no? Y cómo poder trabajar. Y son indicadores que de repente pasamos completamente por alto y que son fundamentales y que son tan sencillos como la observación, ¿verdad? Y en ese aspecto, ¿qué otra cosa crees tú que nosotros como productores deberíamos tener en cuenta, Bruno, en cuanto a cosas que debemos estar atentos o observar ya dada tu experiencia? Un momento, perdona la interrupción, pero más del 70% de las personas que ven nuestros contenidos y los episodios no están suscritos y esto de verdad nos ayuda a llegar a muchas más personas y a que podamos seguir trayendo invitados que nos comparten su experiencia y sus conocimientos con muchísima generosidad. Así que por favor suscríbete y ya después de que hayas hecho esto, nos vemos nuevamente en el episodio. Mira, hay muchos indicadores, ¿no? Que uno puede tomar. A mí siempre me gusta trabajar con los productores, por ahí cuestiones sencillas que sean fáciles de evaluar y a campo y que no haga falta algo muy sofisticado para hacerlo, ¿no? Después uno
se puede poner muy técnico, agronómico y hay un montón de análisis de laboratorio que también son interesantes, pero a mí 3 cosas que siempre me gusta tomar así como indicador para que todos vean qué tal está la salud del ecosistema. Uno es porcentaje de cobertura del suelo, a ver cómo está ese suelo, está mayormente descubierto o mayormente cubierto. ¿Esa cobertura es con pasto verde o es con mulching, restos, ¿no?, de hojas, de palos, de rama? Siempre que en el suelo superficialmente tenga ese mulching, ¿no?, esa capa, ¿no?, que es de transición entre la parte aérea y el suelo, es muy importante, sobre todo en los ambientes secos. Entonces, primero ver, mientras más cobertura verde tenga, mejor. Y los lugares donde no tengo cobertura verde, ¿qué tengo? ¿Suelo desnudo o tengo esa capa, ¿no?, de residuos que me cubre el suelo? Entonces, primer indicador es ese, ¿no?, el porcentaje de cobertura viva y muerta. Segundo indicador importante, ¿cómo está nuestra capacidad de infiltración del suelo? Eso es extremadamente fácil medirlo, ¿no? Se clava como un anillo al suelo de hierro, como si fuese esto sin fondo, se clava, de arriba se da vuelta una botella, ¿no?, que se mete ahí adentro y uno lo que mira es el flujo de burbujas, miro yo. Uno puede medir, ¿no?, milímetros por hora, un montón de cosas, pero prácticamente uno mira el flujo de burbujas. ¿Qué pasa? Hay burbujas continuas, ¿no?, que hace glu, 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 y el agua se chupa por el suelo, o tenemos una burbuja, pasa un rato, tenemos otra que nos está indicando que ese suelo está infiltrando muy, muy lentamente, ¿no? En el mate siempre hacemos esa prueba y hay lugares y lugares, ¿no? No está todo igual, pero hay lugares que están realmente muy buenos el suelo, donde uno clava, da vuelta la botella, hace glu, 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 se la toma en un ratito, ¿no? Entonces, ese es un indicador muy importante que nos resume un montón de cosas, ¿no? Porque si a mí el agua se me infiltra rápido, me está indicando buena porosidad, que hay buenos macrocanales, que seguramente haya lombrices, que hay mucha presencia de raíces, ¿no? Si yo veo que me sale una burbuja, tarda otro rato, me sale otra burbuja, me está indicando que ese suelo está compactado, ¿no? Está duro, ¿no? Y bueno, el otro indicador que tenemos, aparte de todo, es un poco ver cómo evaluamos la actividad biológica del suelo, ¿no? Vemos que las bostas se integran, vemos que el suelo tiene aroma, tiene olor, que está habiendo actividad biológica, o vemos que los residuos, las bostas, los restos de hoja y todo quedan sin prácticamente degradarse, ¿no? Eso nos va a indicar un poco cómo está la actividad biológica del suelo. Ver las raíces, ¿no? Si uno saca la mata y ve que queda tierra pegada en las raíces, está indicando que hay ahí una interacción, ¿no? Que está habiendo azúcares, que está habiendo actividad biológica y que el suelo no nos queda pegado a las raíces. Si sacamos y quedan las raíces blancas, ¿no? Estamos más complicados, ¿no?, en cuanto a actividad biológica. Pero esos serían así 3 puntos rápidos que uno puede evaluar el campo y saber en dónde más o menos está parado. Claro, fíjate, hay cosas sencillas que nosotros podemos hacer, pero que definitivamente las pasamos por alto todo el tiempo, ¿no? Y cómo nosotros podemos implementar estas acciones. Tú, además de hacer el trabajo maravilloso que ustedes hacen en el MATE, en su proyecto, también eres asesor para distintos, digamos que, ecosistemas, que es importante entender que no todas las fincas, no todos los espacios, no todas las geografías se manejan de la misma manera. Y entonces a mí me interesa saber, Bruno, qué factores hay que tener en cuenta cuando nosotros vemos, digamos que, estas condiciones distintas de ecosistema, ¿no? Porque traer lo que funciona, no sé, en Holanda o para la ganadería de leche no es lo mismo que trabajarlas en Argentina para ganadería de leche. Son ganado de leche, puede que sean la misma especie de animales, pero no quiere decir que se trabaje de la misma manera. ¿Qué debemos nosotros tener en cuenta, Bruno, en estos casos? Volviendo con la recién, hay un concepto, ¿no?, que es de Alan Seiberg, ¿no?, que es la escala de distribución de la humedad, ¿no? Primero entender dónde yo estoy parado en esa escala en cuanto al efecto que tienen determinados manejos, si es un ambiente más húmedo o más seco. Yo diría que es un punto primordial, ¿no? Los ambientes más húmedos, por ejemplo, pueden trabajar en ciclos agrícolas más continuos que los ambientes semiáridos o áridos, que precisan sí o sí una integración con
con pasturas y pastizales y ganadería para conservar carbono a largo plazo, ¿no? Pues siempre tratar de trabajar con tanto la flora y los animales adaptados al ambiente y no hacer lo que vos dijiste muy bien el ejemplo, que muchas veces queremos adaptar el ambiente a una especie que no está adaptada a esa región, ¿no? Entonces, eso conlleva mucho gasto energético, mucho gasto veterinario en los animales, ¿no? Pasa, por ejemplo, quiero llevar un animal de pelo largo y de clima templado a producir al trópico, ¿no? Pasa mucho con algunas razas, por ejemplo el Angus, que es una raza muy buena, carnicera, para donde yo estoy, ¿no? Que es un clima frío, pero la queremos llevar a subtrópico y trópico, donde hace calor, donde ese animal sufre muchísimo la alta temperatura, donde también va a haber presencia de garrapatas, de piojos, seguramente, o de insectos. Entonces terminamos a que estamos teniendo continuamente que suplementar, eh, como es, alimentos caros para que esos animales produzcan en ese ambiente, o estamos teniendo que usar un montón de fármacos, de antibióticos, desparasitarios, porque ese animal no está adaptado a esa región. Entonces, siempre es mucho más económico adaptar la raza o una pastura al ambiente que hacer al revés, ¿no? Querer poner un animal o una pastura de alta exigencia nutricional en un ambiente de escasa oferta. Entonces, yo creo que esto es algo bueno que ha tenido la ganadería regenerativa en los últimos años, que le ha dado un gran valor, por ejemplo, a las razas de bovinos nativos o criollos, ¿no? En Colombia se ha hecho un muy buen trabajo, por ejemplo, eh, valorando, ¿no? Toda esa carga genética que tienen esos animales que por muchos años se desarrollaban en un ambiente y que nos permiten en ese ambiente producir a un costo muy bajo. Lamentablemente esto muchas veces no se hace y queremos traer no sé, una vaca Holstein que produce en un lugar templado de Europa a un lugar de trópico húmedo y seco acá, donde bueno, va a sufrir un montón de esas condiciones ambientales y que hace que después tengamos que meter un montón de insumos, ¿no? El sistema para mantenerlo. Sí, creo que a veces queremos doblegar las condiciones de la naturaleza a capricho, y ahí es donde realmente estamos teniendo problemas en ese aspecto, ¿no? Cuando Cuando tenemos el suelo cubierto, digamos que tenemos una máxima cobertura y tenemos precisamente esas rizodeposiciones que generan las distintas plantas, y como son distintas plantas, pues hay diversidad microbiológica y eso conlleva a la diversidad de toda la cadena trófica, ¿verdad? En ese aspecto, Bruno, cuando nosotros empezamos a ver ese trabajo que se detiene con las texturas, digamos que vemos que ya tiene una buena estructura, una porosidad, estamos trabajando con esos aspectos. ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, después de que tengo, digamos que una mejora en mi suelo, ya me puedo concentrar en otro aspecto. ¿Cuál sería ese? Yo creo que la principal, o sea, porque va siendo un proceso que se va dando en simultáneo, ¿no? Generalmente lo primero en un campo ganadero, ¿no? Yo creo que el primer requisito, ¿no? Para empezar a trabajar, es la inversión en infraestructura, ¿no? En generar en dos puntos básicos, ¿no? La subdivisión de los campos, o sea, generar un alto número de potreros que nos permita que las pasturas puedan descansar lo que necesitan en las diferentes épocas del año. Eso es importante porque muchas veces se trabaja con tiempos fijos de rotación y eso no es correcto, ¿no? Porque la pastura no va a rebrotar a la misma velocidad en la época seca que en la época húmeda. Entonces, me parece que el punto número uno es poder hacer un apotreramiento correcto y una distribución de agua correcta, ¿no? Muchas veces nos olvidamos que el agua para un animal es más importante incluso que el alimento, ¿no? El agua, 2 días nomás vive sin agua y sin comer un rumiante puede estar varios días, ¿no? Entonces, en la gestión de los pastoreos es importante poder hacer una redistribución de agua, acercando el agua a los animales a los diferentes lugares de la finca, ¿no?
Y después una vez que yo creo que el suelo se empieza a mejorar, que tenemos más porosidad, por ahí puede ser el momento, no sé, donde uno enriquezca con cierta pastura el suelo, donde empiece a mirar más la genética de los animales y si quiere invertir en ese sentido. Pero el punto número uno para mejorar, ¿no?, la rentabilidad de un campo ganadero es mejorar la receptividad. ¿Cuántas cabezas por hectárea se pueden, tenemos en el campo, ¿no? Y esa receptividad se mejora, que es lo que más impacta después en la producción de carne, leche y en la parte económica, con tecnologías de proceso, ¿no? Entendiendo cómo funcionan las pasturas y dejando que hagan ese pico de producción, esa acumulación de reserva en las raíces y esa expresión en la biomasa antes de consumirla, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Muchas veces se empieza al revés, ¿no? Se sigue con un pastoreo mal gestionado y se empieza a invertir en genética, en meter pastos raros, en meter suplementos, pero no se aprovecha el alimento más barato que tenemos en cualquier campo ganadero, que es el forraje, ¿no? Venga de los árboles, del pasto, de los arbustos, ¿no? Y creo que es uno de los factores que más llama la atención del proyecto que ustedes tienen, ¿no? Porque finalmente es eso que han logrado construir en sus suelos y en sus potreros, gracias al manejo que han venido realizando y cómo han venido cambiando y ya básicamente es que se puede ganar, un animal puede ganar peso solamente comiendo pasto. O sea, comiendo hierbas, comiendo, lo que comen los animalmente. No necesariamente alimentarlos con granos, que es como el atajo que a veces tomamos para poder hacer que ganen de peso y que nos viene trayendo tantos retos. Bruno, cuando uno ve el proyecto que ustedes tienen, lo que vemos es que, bueno, tienen las vacas, tienen las ovejas y tienen las gallinas y los pollos, ¿verdad? Los pollos no andan mucho, pues porque necesitan ganar peso y son a fin de cuentas para alimento y las gallinas, pues tienen para los huevos, ¿no? Que es una de las cosas que más nos gusta y ver la calidad diferente que hay entre un huevo comercial, entre comillas, por decirlo, producido de manera, digamos que industrializada, y un huevo que es producido con gallinas de pastoreo, ¿no? Es mucho más denso, mucho más fuerte. El color también influye en ese huevo. ¿Cómo hacen ustedes para hacer esa rotación de los animales por los potreros? ¿O están fijos esos lotes, verdad? Para que pastoreen cada uno en un área específica. ¿Cómo hacen eso, Bruno? Excelente, sí, mira, principalmente las ovejas y las vacas no cruzan tanto de lugar por una cuestión de la infraestructura, que es muy distinta, ¿no? En la vaca solamente se necesita una cuerda eléctrica, es muy simple. Ya la oveja, por el hecho de la lana y de su hábito muy gregario, uno no la retiene con una infraestructura tan simple, ¿no?, como la vaca. Entonces ya precisa una malla eléctrica o una malla fija para poder contenerlas en el proyecto, ¿no? Y a su vez el tipo de bebedero que usan son muy distintos, ¿no? Por ahí a una escala chica, uno podría hacer una infraestructura sobre todo el campo que sirva para ambas, tanto para ovejas como para vacas. Nosotros, por una cuestión que era muy caro, hacer la estructura que necesita la oveja en todo el campo, tienen circuitos separados, ¿no? Ovejas de vacas, si bien algunas veces las ovejas pueden ir al sector de vacas, y después la gallina, sí, esa se integra rotando atrás de los sectores de vacas o de ovinos, ¿no? De cualquiera de los dos, ¿no? Siempre lo importante, ¿no?, en la gestión del pastoreo es poder tener una cantidad adecuada de potreros para poder generar descanso en las pasturas en las diferentes épocas del año, ¿no? Esa infraestructura después puede ser fija, puede ser móvil, puede ser una combinación de fija y de móvil. Hay un montón de alternativas, hasta incluso ahora algo que está ahí por salir y que ya algunos productores en algunas partes del mundo los van a estar
lo están usando son cercos virtuales, ¿no? Donde uno no tiene la barrera física, sino que satelitalmente genera el potrero. Siempre lo importante es respetar y imitar a la naturaleza en ese efecto manada, ¿no? De muchos herbívoros juntos pastoreando y que se van moviendo permanentemente, ¿no? Eso en la naturaleza pasaba por la presencia de predadores, ¿no? Que inducían a eso. Nosotros hoy lo hacemos a través del alambre eléctrico. Em, entonces esa es un poquito la diferencia entre la infraestructura de uno y de la otra, donde es importante las planificaciones forrajeras, ¿no? Sobre todo en la estación seca. ¿Cuánto es la biomasa que yo logré acumular para pasar toda la estación seca con los animales sin comprometer, ¿no? la salud de los pastizales? Bruno, y para quienes, digamos que ustedes tienen un proyecto que es grande, o sea, tienen son extensiones grandes y esto es lo que lo hace tan llamativo, ¿no? Porque trabajar en pequeño es relativamente fácil. Por trabajar en espacios grandes se requiere planeación, se requiere un trabajo de pastoreo, como dices tú, que a fin de cuentas es uno de los principios de Wasan, de poder organizar de manera eficiente, donde el pastor es quien es base fundamental de ese proceso para que funcione. ¿Qué área tienen ustedes en total para cada uno de los animales, pues de las especies de animales que manejan? Y si ese ejemplo se puede hacer, ese trabajo que ustedes tienen, se puede hacer en una finca mucho más pequeña. Buenísima. Sí, nosotros digamos, tendríamos una escala mediana, ¿no? Para lo que es Argentina. Por ahí siempre está bueno a lo mejor no medir a nivel yo digo, de superficie, sino a nivel de receptividad, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, en la Patagonia Argentina por ahí son campos muy grandes, pero que no tienen tanta receptividad de animales. En la zona donde estoy yo pueden ser campos más chicos, pero que tengan mucho más animales por el potencial del ambiente para generar biomasa, ¿no? Nosotros trabajamos más o menos sobre 350 hectáreas, ¿cómo es? Productivas, ¿no? Pues hay algunas zonas que no se usan para la producción. Dentro de esas 350 hectáreas, unas 30 están destinadas a la producción ovina, el resto está destinado a la producción bovina y a su vez sobre cualquier parte de esa superficie se mueven las gallinas o los pollos. Pero después, para darte como ejemplo, digamos, esto vos lo podés escalar para arriba o para abajo, para donde quiera, ¿no? A mí la experiencia, digamos, en la que he trabajado más pequeña son fincas, por ejemplo, de producción de vid, de vino, de poquitas hectáreas, entre 3 y 4 hectáreas, donde se trabaja con ovejas o con gallinas pastoreando la interfila, ¿no? de los viñedos. Y el proyecto más grande que he trabajado en Paraguay, que son cerca de 56.000 hectáreas, ¿no? Entonces, tenés ahí toda la escala, ¿no? Yo creo que sí, después depende a cada escala que sea lo más adecuado a hacer, ¿no? Si o es un productor que tiene una escala gigante como esta, seguramente sea el pastoreo a través de bovinos, ¿no? De vacunos. Si yo ya digo es menos de 20, 30 hectáreas, generalmente una especie más pequeña nos va a generar mucho más renta por unidad de superficie, ¿no? Una vez, mira, sacábamos una cuenta acá que más o menos 12 gallinas generaban al año el mismo margen bruto, ¿no? Que una vaca, ¿no? Entonces, 12 gallinas la puedo tener en un espacio extremadamente chico en relación a una vaca que precisa mucho más tamaño, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de la escala que uno tiene que ver cómo produzco, ¿no? Y qué especie y cómo eso lo comercializo, ¿no? Si yo soy un productor de una escala muy grande, seguramente voy a ir a un mercado de commodities. Si soy un productor de escala más chica, seguramente le tenga que dar ahí una vuelta de rosca a la parte también de la comercialización para poder generar una unidad rentable, ¿no? Sí, y ahí empezamos a tocar un tema que a veces que no solemos tener en cuenta los productores, ¿no? Y es que nos llevamos, como somos artesanos, nos gusta hacer.
¿verdad? Y nos gusta producir y nos entusiasma la idea, pero muchos de los retos, no sé si estés tú de acuerdo con esto, Bruno, es el hecho de, ¿y el mercado qué? Porque es que el tema está en que muchas veces producimos, pero quedamos a expensas de las condiciones que nos dan los comercializadores de los productos que nosotros hacemos, ¿verdad? Uno de los retos que yo suelo decir más graves que tenemos como productores, por lo menos agrícolas, es el hecho de sembramos y después miramos a ver a quién le vendemos. Y ese es un reto, porque a fin de cuentas el mercado termina conociendo toda la labor y el trabajo que se realiza. Tú decías en una de las charlas que era importante tener en cuenta claramente ese mercado, o sea, tener los clientes para vender ese aspecto. ¿Cómo, cómo deberíamos nosotros buscar esos clientes, Bruno? O sea, que cuando pensamos en nuestros proyectos, pensando en el aspecto de venta de los productos, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Sí, yo de eso siempre trato de resaltar que uno al inicio de cualquier proyecto de este tipo trate de ser rentable a precio de mercado, digamos. A ver, yo sea vendiendo carne de vacuno, vendiendo ovino, vendiendo huevos, pollo o lo que sea, uno pueda tener una utilidad vendiendo al precio estándar de mercado, ¿no? Creo que ese es un paso fundamental para poder competir primero con, con los sistemas convencionales. Eso se da a través de las tecnologías de proceso y de bajar el costo de producción a través de la reducción de insumos, ¿no? De reemplazar procesos por insumos. Y después un paso secundario sería la diferenciación, ¿no? Es decir, bueno, yo estoy produciendo, ya soy rentable a precio de mercado, pero la verdad que lo que estoy ofreciendo tiene una mejor calidad biológica, mejor calidad nutricional que lo que convencionalmente se hace. Bueno, ¿qué estrategia yo puedo hacer para lograr que el consumidor valore esto y me pague un precio diferencial, ¿no? De ahí vienen muchas estrategias, desde más artesanales hasta certificaciones, y ¿cómo es? Que básicamente lo que hacen es diferenciar el producto, ¿no? Muchas veces la venta directa no es algo muy sencillo y no es para lo que muchos están preparados. Yo creo que las mejores experiencias generalmente que yo he visto en ese sentido han sido de asociativismo, de generar cooperativas, ¿no? Y lograr un cierto volumen de mercado para poder acceder a mejores condiciones. Hay experiencias muy exitosas y muy buenas a nivel de productores que llegan directamente al mercado, pero muchas veces, de mi punto de vista, esto por ahí es romantizado, ¿no? Y no es fácil, ¿no? El hecho de esa venta, de que voy a una feria o vendo casa por casa o vendo a domicilio y logro un superprecio de nuestra producción. Hay gente que lo ha hecho y que lo hace de una manera muy exitosa, pero vos ves que hay gente que tiene una capacidad, ¿no? Para comunicar y llegar al cliente que no la vas a encontrar en todos los productores. Por eso yo siempre digo que tratar de ser rentable a un precio que pueda competir con el mercado y después bienvenido si adquiero o tengo la habilidad para poder lograr un precio diferencial, ¿no? Sí, cuando estuve viendo la página de ustedes, de los productos que tienen y demás, la presentación, el packaging que tienen de los huevos, todo esto es parte del proceso, o sea, que a fin de cuentas no se deja suelto, ¿verdad? Porque a fin de cuentas es parte de cómo se sostiene todo el proyecto. Yo suelo decir que el proyecto da para el proyecto. Así de simple debería ser. Ahora, lograr ese objetivo es el reto que muchos de nosotros tenemos cuando no teníamos nuestro ADN, esa condición de salir a vender puerta a puerta o de comunicar o de trabajar en ese seguimiento y control. Y una de las cosas que me llama poderosamente la atención es esa condición
pero es que la certificación, registros y demás es un negocio. O sea, es un negocio de yo por qué tengo que pagar para poder hacer esa comisión, ¿no? O sea, para entrar a un mercado especializado. Y bueno, cuando queremos entrar, desde mi punto de vista, para entrar a un mercado especializado, la forma de diferenciarse es garantizar que hay un trabajo que se hace distinto a otras personas, como se garantiza para otras partes del globo, ya que estamos globalizados, pues la forma más sencilla es una certificación. ¿Qué crees tú con relación a la certificación, de productos? Porque para mí es, yo certifico si tengo un cliente que me lo exija, porque a fin de cuentas es un costo importante. No Sí. vamos a es importante. De lo contrario, cumplo con todos los parámetros y hago todo lo que deba hacerse de manera productiva, sostenible, de inocuidad, de controles, de manejo y todo lo demás. Pero si no hay un cliente que me lo exija, realmente es un costo importante. ¿Tú cómo ves eso, Bruno? ¿Cómo crees que has visto afrontan los productores con los que trabajas? Sí, yo creo que tiene un poco que ver con la escalabilidad que uno tenga en cada proyecto o en cada cooperativa o al mercado que apunte. Por ahí si uno apunta a un mercado más regional, donde a lo mejor el propio consumidor te puede conocer y saber cómo vos producís el alimento, por ejemplo, es lo que nos pasa a nosotros con los huevos y los pollos. Nosotros no tenemos en eso absolutamente ninguna certificación y la gente mucha ha ido y personalmente nos ha visitado y ha visto cómo se produce. Yo creo que es una manera muy genuina de llegar al consumidor, pero no tan escalable, ¿no? Ya, por ejemplo, en lo que es la producción bovina, que uno va a un mercado nacional y de exportación incluso, pues mucho de lo que nosotros vendemos también se va a exportación. No es que exportamos nosotros directamente, pero a través de un intermediario eso se exporta. Y ahí sí, las certificaciones por ahí adquieren más sentido, esté o no de acuerdo uno ideológicamente, porque la realidad es que muchas dejan mucho que desear, hay otras que sí creo que son bastante genuinas. Pero, por ejemplo, un consumidor, no sé, que compre en Europa carne nuestra, yo creo que necesita una cierta trazabilidad para poder estar seguro que paga más ese producto porque realmente tuvo otra forma de producir. No sé si será o no la correcta, pero creo que sí, hoy es por lo menos la forma por ahí que tenemos para diferenciar un producto que va a otra escala, ¿no? Em, Después nosotros hemos tenido varias de esas certificaciones, hemos ido quedando y descartando, ¿no? con algunas. Creo que hoy lo que hay que mejorar muchísimo es la transparencia de esos procesos de, como es de certificación, que hay muchos que realmente son una vergüenza cómo se hacen en cuanto a la auditoría y qué se certifica y qué no. Y hay otras certificaciones que no, que creo que están muy buenas. A mí me gustan un par, por ejemplo, que hay acá en Argentina, que solamente no miran, por así decirlo, la inocuidad del producto y si es orgánico o el término que se le quiera poner, sino que miran también, bueno, cómo es el bienestar animal de los animales, cómo es la parte social, cómo están los trabajadores que trabajan en la empresa, cómo está el suelo, se está regenerando, se está fijando carbono, donde se miran una cuestión de indicador mucho más amplia que decir solamente se usan o no insumos químicos, ¿no? Eso por ahí me parece muy lineal, ¿no? Sí, y a final de cuentas creo que todo va, ligándose, porque aquí hay una frase que suelo decir, y es que no es lo uno ni lo otro, sino es lo uno y lo otro. Y cuando haces varias cosas y todas están alineadas a un mismo objetivo, a ese para qué, pues todo se hace, digamos que no más fácil, pero sí que es simple, pero no fácil, ¿sí? Finalmente o sea, es que hay que hacerlo. ¿Qué hacemos? ¿Quieres entrar a un mercado de exportación en Japón? Adivina que te toca cumplir con ciertas normas para poder exportar y demás. Esto es parte del ejercicio. ¿No quieres hacerlo? Tenemos libre albedrío y no tenemos por qué hacerlo. No exportamos a Japón. Y tan simple como es. O sea, son las reglas del juego. Independientemente
estoy de acuerdo contigo en ese tema, estemos de acuerdo o no con los registros y certificaciones, como lo hagan, y bueno, los valores de quienes establecen esos principios, eso ya es harina de otro costal. Pero creo que cada vez que estamos encauzando, precisamente no solamente tener en cuenta la parte de inocuidad, como bien decías, o la parte de menos productos de síntesis química, o el hecho de cómo se maneja también ver el trato justo con los trabajadores, de un precio adecuado, de que tenga una condición de país que a veces nos cuesta como productores agrícolas seguirnos, que ahora tengo más trabajo, ¿no? Y ahora tengo que hacer seguimiento, y ahora cómo verifico y cómo trabajo. Sí, pero finalmente cuando tenemos como objetivo meta un mercado o un aspecto importante, pues deberíamos empezar a visualizar cuáles son esos factores que a mí me piden para poder cumplir y entrar a esos mercados específicos. A mí me llama poderosamente la atención el trabajo que hacen ustedes con el tema de la integración de todos los animales, porque fíjate que en las certificaciones, no sé si sea por las certificaciones, realmente no lo veo así, pero creo que como que apartaron el hecho de los animales y la agricultura, cuando realmente deberían ser una simbiosis, como está en la naturaleza, ¿verdad? Y entonces, en ese aspecto, y que tú decías, yo trabajo con un viñedo de 13 hectáreas, donde se trabaja con ovinos, pastoreo en entre líneas, ¿verdad? Y se viene trabajando, por ejemplo, en cacao, acá en Colombia, tener no ovinos, sino chivos, porque son, digamos, de climas cálidos, entonces, pues, una ovejita va a sufrir las consecuencias con ese mundo de lana encima, ¿verdad? Entonces, pero hay certificaciones y registros que no permiten el ingreso de animales dentro del cultivo. Y ahí es donde sí, total. Y es cuando ves toda la hojarasca del cacao absolutamente quieta durante años, precisamente porque no hay actividad biológica. ¿Por qué? Porque no hay precisamente ese impacto de los animales que, además de bosquear y de orinar en el ecosistema, que activaría la presencia de la microbiología, también activa la presencia de todos los trabajos y de ese ciclaje continuo de nutrientes, sino que tenemos una hojarasca que está ahí mimificada o que está inactivo, precisamente porque no se trabaja. Viendo eso, ¿consideras tú que el impacto, por ejemplo, de un animal en un cultivo, por ejemplo, uno de los aspectos para quienes nos dicen no deben meter animales dentro de un cultivo por el impacto de pisoteo que tiene el animal en las raíces de las plantas, que las va a afectar directamente y va a romper y no sé qué? ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia, Bruno? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué podemos pensar? Y es totalmente sinérgico, ¿no? Yo creo usar animales dentro en las rotaciones agrícolas, no tanto de cultivos perennes como anuales. Creo que por ahí lo que se ha hecho como un conocimiento tradicional y se sigue, digamos, mal repitiendo, por así decirlo, de lo de la compactación y degradación, que se va a producir principalmente por ocupaciones muy largas y no generar este efecto manada, ¿no? Yo creo que siempre que un animal sea una herramienta, yo digo, o un arma para mejorar o empeorar un determinado ecosistema, depende de la gestión de los tiempos de pastoreo, ¿no? De generar esas ocupaciones con grandes grupos que impacten por un tiempito corto y después un descanso prolongado para que las plantas se puedan recuperar y se pueda hacer otro pulso de pastoreo. Pero claramente uno ve que en los sistemas que integran, ¿no? Ganadería y agricultura es donde se logra la mayor resiliencia, ¿no? Lamentablemente esto a nivel general como que se ha mitificado que los animales van a generar, como decías vos, un efecto malo sobre el suelo, sobre las plantaciones. Y yo creo que en la medida que uno va sacando al componente animal de los agrosistemas,
se va haciendo cada vez más preso de insumos, ¿no? Porque al faltar la circularidad, la orina, la bosta, el efecto ese de la pezuña, va necesitando eso aportarlo por vía exógena, ¿no? Entonces, bueno, creo que es trabajo para los próximos años tratar que los sistemas de producción agrícola y ganadera estén mucho más integrados de lo que hoy lo están, ¿no? Sobre todo los de cultivos anuales. Sí, y los de cultivos perennes, fíjate, una de las reticencias que se tiene mucho, por ejemplo, aquí hay muchos cultivos de palma de aceite con los cuales nosotros digamos que hemos tenido contacto y se piensa cómo trabajar, por ejemplo, lo que yo te decía, ¿no? Tener cabros o tener chivos para poder pastorear incluso las vacas, pero teniendo un manejo y un pastoreo, porque olvidamos a veces, por ejemplo, esto pasa en los sistemas agroforestales, y es que queremos tener diversidad de plantas dentro de un cultivo, pero olvidamos por un momento que resulta que para tener diversidad de plantas y dentro de un mismo ecosistema, pues debemos conocer todos los cultivos o las plantas que están aquí para manejarlas de manera adecuada, que sí se nos puede salir de las manos, no porque queramos controlar, sino porque a fin de cuentas lo que queremos es un sistema productivo y que tenga esas condiciones. Entonces, creo que ahí es donde a veces solemos perder como el panorama completo del trabajo que conlleva, porque a fin de cuentas, cuando somos productores y estamos en campo, sabemos que tenemos que trabajar, las plantas o los animales. Quien ordeña animales, nosotros teníamos ordeño en la finca, y cuando no podíamos, pues estábamos levantados a las 2 de la mañana con los animales en ordeño y con el frío que hace aquí, porque nosotros estamos a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Así que y después empezar a abrir los pastos para que los animales pasen y alimentarlos y hacer, que hay muchas labores que se tienen allí, y desconocer románticamente, como decías tú, el hecho, sí somos agricultores y somos productores, pero olvidamos todo el trabajo que hay detrás y todo el efecto que tiene en el impacto que tiene en nuestra familia, pues es importante. Bruno, hablando de familia, uno de los temas que creo que es más relevante en la parte agrícola y ganadera o pecuaria, digamos que sea de los animales que trabajemos o del trabajo que hagamos en la parte pecuaria, es el hecho de relevo generacional. Y aquí estamos digamos que en un contra la pared, ¿no? Porque muchas veces no somos capaces de enamorar a los hijos como vienen, para que sigan en el proyecto, o les llama la atención otra cosa, o simplemente nos negamos también al uso de eh, técnicas o de tecnología dentro de nuestros proyectos. ¿Cómo ves tú esa parte de relevo generacional y nosotros como productores, qué deberíamos tener en cuenta para lograr ese espacio también que a veces perdemos de vista? Sí, yo creo que es una de los grandes desafíos, ¿no? Que tiene el sector agrícola y ganadero para los próximos años, una cuestión no solamente de Colombia, de Argentina, casi como pero es el cómo se ha ido envejeciendo, ¿no? La población rural y saltando generaciones. Yo creo que tiene que ver mucho con generar sistemas que, como vos decías, sean atractivos, ¿no? Para las futuras generaciones, que sean rentables. Hoy también está la verdad que ahí está la tecnología para vivir y para producir de la misma manera que uno viviría en la ciudad, ¿no? Hoy existe Starlink, hay formas de generar energía, formas de tener comodidades, ¿no? En el medio rural, iguales que en el campo, ¿no? Y creo que eso por ahí falta mejorar, ¿no? En un montón de zonas ganaderas y agrícolas, ¿no? Ese hecho por ahí que muchas veces al ganadero o al agricultor por ahí de una generación en atrás le generaba orgullo, ¿no? De trabajar de sol a sol, eh,
yo no sé si sea un concepto que sea muy bueno, ¿no? Para enamorar a futuras generaciones, ¿no? Creo que debemos empezar a generar unidades de negocio rentable y a través de el conocimiento, generar sistemas, ¿no? Que sean productivos, que sean buenos para el ambiente, pero que también nos dejen el tiempo suficiente de recreación o de ocio, y que se genere un balance en cuanto a eso, ¿no? Realmente uno por ahí anda, yo conozco casi toda Argentina, ¿no? Y muchos países, y uno por ahí anda en los medios rurales y realmente las condiciones de vida que todavía hay en muchos lugares dejan mucho que desear, ¿no? Tanto de los propios dueños de la empresa como de los trabajadores, ¿no? Entonces, creo que hay que dar un paso adelante en cuanto a eso, generando mejores condiciones de vida en el campo, para que vuelva a ser atractivo, ¿no? Yo ando por muchos lugares que todavía no hay baño en las casas, en los campos, ¿no? Entonces, em, hoy creo que no existe casi justificación para que todavía eso suceda, ¿no? Así que me parece que es el principal punto a mejorar, ¿no? Para que las futuras generaciones tengan ganas de quedarse y no de seguirse yendo, ¿no? Sí, creo que ese tema de la mentalidad y de querer trabajar, como bien dices, no de sol a sol en modo guerrero, ¿verdad? Que sacamos el hacha y nos vamos abriendo el camino y trabajamos de sol a sol porque nos apasiona y está bien y está perfecto, pero llega un momento en que queremos pasar a otro nivel, ¿no? A cómo incluso ser magos. Esto es una dinámica más de vida y de la parte de manejo de dinero y de recursos, ¿verdad? Donde queremos ya no solamente estar en modo de vamos a la guerra porque creemos en el aspecto y está perfecto y sabemos hacerlo, pero también es importante entender cuáles son las dinámicas para trabajar de manera mucho más eficiente y cómo lograr el mismo resultado, o por lo menos el beneficio, que lo hagamos de manera mucho más amigable con nosotros mismos, con nuestra familia y lo que bien decías, el hecho de poder gestionar nuestros tiempos y darle espacio también a distraernos, porque allí es donde a fin de cuentas se organiza la creatividad. Bruno, ¿y ustedes qué están pensando ahora en el mate como nuevo proyecto? ¿Tienen algo que quieran subir de nivel en su proyecto o están viendo cómo trabajarlo o, o qué viene ahora en las actividades que están haciendo ustedes? Mira, por ahí en lo que más estamos creciendo, no tenemos mucha posibilidad de crecer en superficie, ¿no? Y de aumentar la producción. eh, que creemos que ya está en un muy buen nivel para lo que es este ambiente. Entonces, por ahí los esfuerzos hoy están puestos en ver cómo darle una vuelta de rosca a la comercialización, tratando de aumentar el valor agregado en el campo, faenando, envasando al vacío y vendiendo más directamente, más proporción de la producción. Em, y también en lo que es la prestación de servicio y toda la parte de capacitación y una especie de turismo académico, ¿no? Digo yo, de gente que cada vez nos visita más gente para, bueno, venir a aprender, a ver cómo es todo el proceso y a ver si es factible aplicarlo a sus realidades y por ahí hoy creo que esos son las dos áreas de crecimiento que mayor potencial tienen hoy por hoy, ¿no? Sí. Y a fin de cuentas, desde la experiencia es más fácil comentar las cosas, ¿no? O sea, no porque no tenga importancia para las personas que leen libros y comunican, pero desde la experiencia que uno sabe cuántos golpes se ha dado, cuántas veces se ha levantado y cómo tener un poquito de calle siempre le da a uno una ventaja y a fin de cuentas le evita a que un detrás el mismo, la misma piedra, ¿no? La misma caída. Mira, yo hice esto cuando vi esta situación y me funcionó. Prueba a ver si te gusta y este es un espacio que nosotros utilizamos precisamente, Bruno, para decir, vea, estas son las experiencias, los conocimientos de las personas que generosamente nos regalan su tiempo
para poder hablar acá con nosotros. Y a mí me gustaría para cerrar esta conversación, Bruno, eh, que nos dijeras si hay algún tema que nosotros no tocamos, o sea, de esta conversación, porque sí hay mucha información que podríamos tocar, pero la verdad es que el tiempo es limitado y entonces, que tú consideres que realmente sea importante para que los productores que nos ven, para las personas que nos ven, tengan en cuenta y tengan presente, ¿qué sería esa idea, ese pensamiento, esa frase, ese consejo? Mira, me parece que esto es un tema ya apasionante, ¿no? No podría estar hablando 3 días y todavía no se terminan los temas. Por ahí como a modo de cierre, a mí siempre me parece importante que los productores o los técnicos se den el lugar para replantearse si muchas de las creencias o paradigmas que tienen es la correcta, ¿no? Muchas veces, y a mí me pasaba, ¿no? Uno tiene como un ego interno de que, bueno, porque uno estudió y estudió eso y es lo que se hace, es una verdad irrefutable. Y la verdad que siempre hoy, hasta con lo que hago, siempre uno se tiene que dar el espacio para pensar que a lo mejor no es hay otras alternativas de hacerlo mejor o más eficiente, ¿no? Y me parece que romper con esos paradigmas muchas veces ayuda, ¿no? A liberar el espacio mental, ¿no? Para poder adoptar nuevas formas de producir, ¿no? Yo creo que mucha de la adopción que tengamos en el futuro de que más gente se sume a sistemas de ganadería y agricultura regenerativa va de la mano a poder replantearnos lo que estamos haciendo, ¿no? Así que ese sería por ahí mi mensaje final. Gracias, Bruno. Y bueno, me gustaría también que nos digas si alguien quiere ver el proyecto fantástico que ustedes tienen para que nos comentes en dónde pueden ver el proyecto que ustedes tienen, la página, los libros maravillosos. Olvide los libros que ustedes tienen, bueno, que tú tienes, de hecho, tienes un libro con Juan Dutra que has desarrollado libros y que ahorita estás con el cuento para niños de cómo esa regeneración se da. ¿Dónde podemos conseguirlo? Vamos a dejar acá escrito en los comentarios, en la descripción del episodio, pero ¿dónde podemos encontrar toda esa información, Bruno? Sí, nos pueden encontrar en las redes como el Mate Ganadería Regenerativa, en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, en todas es el mismo nombre. Así que ahí después desde los links de contacto pueden ir o a nuestro WhatsApp, a nuestra página de internet, a nuestro correo y ahí ponerse en contacto, tanto por si les gustaría venir, visitarnos y conocernos, o como también si les gustaría que nosotros vayamos a sus lugares para dictar una capacitación, una conferencia, un foro o lo que sea. Ahí siempre estamos respondiendo lo más rápido eh, que podemos, ¿no? Genial, pues aquí vamos a dejar toda esta información. De verdad, Bruno, este es uno de los episodios que más me gusta porque pues igual algo que ves y que quisieras hacer cuando nosotros veíamos, por ejemplo, el pastoreo de gallinas, es que a mí me parece maravilloso lo que ustedes hacen. De verdad que cuando veíamos en redes cómo las pastorean y cómo las llevan y cómo hacen ese trabajo maravilloso, creo que es digno de querer imitar y de poder modelar ese gran trabajo que ustedes han hecho. Así que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo, por regalarnos tu conocimiento. Acá vamos a dejar las redes. Los libros son importantes para que ustedes se eduquen, para que nos eduquemos todos. Allí hay muchísima información, sobre todo desde la visión que tienen ustedes, desde la experiencia, que me parece que es súper importante. Y nada, agradecerte de verdad el trabajo que hacemos, que haces tú, que hacemos nosotros replicando, digamos, que esta información. Y queridos míos, fíjense que hay otras maneras de hacer las cosas, que aquí lo que hacemos es compartirles ideas para que se prueben una idea, una sola, de este episodio, que se puedan empezar a poner en práctica dentro de sus proyectos, probarlo y mirar a ver ¿qué pasa? Si les gusta, se la quedan, si no, no pasa nada, que aquí vamos a seguir explorando más caminos. Así que gracias, Bruno, por el tiempo, por tu espacio y queridos míos, queridos bioproductores, que la luz del sol ilumine su camino.
que la fuerza de las estrellas esté con ustedes y que la abundancia de la vida siempre esté allí. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Bruno. Nos vemos, un abrazo, saludo a todo el público. Agrobiota Podcast. Un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.